Hola, hola, buena llegada, ahí los recibo. Muy bien, muy bien, vamos ingresando. Buenísimo, buenísimo. Vamos a esperar un ratito más a que se sumen otros compañeros, otras compañeras. Mientras tanto, nos vamos encontrando con esta palabra de educabilidad, ¿sí? Con la que conversamos la semana pasada también, ¿no? Muy bien, buena llegada. Buena llegada para todas y todos. Profe, Escucho. te hago una consulta. ¿El parcial es el 26, el día 26? Ujú. Ah, bueno. ¿Y ya dio los temas o todavía no? Y vamos a conversar. ¿Mm? Vamos Bueno, a conversar, ¿sí? bueno. Ahora voy a trabajar con eso con ustedes. ¿Mm? Vamos a mirar la clase de hoy y vamos a seguir hablando. Yo digo empezar, pero hemos empezado en marzo a hablar. Seguimos hablando en esta clase también. Bueno, educabilidad. La ponemos ahí en el centro, la seguimos sosteniendo. Les presenté la palabra a la clase pasada, ¿sí? A ver, buscan un poquito en los apuntes, se acuerdan un poco de lo que hemos estado trabajando. A ver qué les parece. Vamos a situarnos, nos vamos a ubicar en, en la cátedra, ¿sí? Busquen si tienen algún apunte, si se acuerdan de algo más. Profe, Sí, la clase pasada, para antes presentar este concepto, hablamos del origen del término de educación, muy bien. que eh, tenía dos verbos, digamos, se dividía en dos, que era educare y educere. Para entender educabilidad, primero teníamos que entender esos dos conceptos, que el educare era un movimiento de afuera hacia adentro y el educere era extraer de adentro hacia afuera. Sin estas dos no había educación, sí o sí tenían que estar estas dos para que se pueda cumplir ese concepto. Muy Y bien, a raíz de ahí salía educabilidad. muy bien, muy bien. Entonces ya como que la podemos ubicar espacialmente. Dice, la educabilidad estaría entre. Muy bien. Vamos a algo más. ¿Se acuerdan de esta imagen? Esa imagen era que solamente estaría ahí el educare, porque solamente les metían la información, pero no a todos por igual, y no dejaban que saliera, digamos, la forma en la que ellos lo aprendían. Por eso dice lo de la creatividad.
porque no podían entenderlo de otra forma que no sea esa en la que ellos le enseñaban, digamos. Muy bien, muy bien. A ver, ahora que pasó una semana, que volvemos con esto, ¿qué más? ¿Qué otras reflexiones aparecen? Cuando hablamos de educabilidad, lo que entendí era que está la posibilidad de ser educado y la de educar, ¿cierto? Y acá en este caso es algo que está siendo impuesto, no les están dando la posibilidad de que elijan. O sea, nos están educando a la fuerza. Muy bien, muy bien. Podríamos decir, profe, que en este caso sería entonces no educación, sino adoctrinamiento, ¿puede ser? Sí, 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 cabe ese término, sí. También podríamos decir, profe, como que en digamos, en esta imagen se muestra lo que es una programación, por lo tanto tampoco se estaría teniendo en cuenta los saberes previos que trae cada uno, sino más bien como meter, sin tener en cuenta lo que cada uno trae, hablando Sí. del contexto social o conocimiento en sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Están haciendo una buena lectura. También habíamos dicho que la educabilidad se relacionaba con el aprendizaje, con la experiencia, creo que con la inteligencia y el desarrollo también. Sí, Sí. sí, sí. Buenísimo. ¿Qué más describirían de esta imagen? La clase anterior ya había mencionado a la nena que trata de escaparse, de salir de esa situación y querer ser libre, por así decirlo. Ujú. ¿Qué ve la nena? Ay, no te escuché. Algo muy distinto a lo que le están imponiendo en la escuela. Ujú. ¿Cómo lo ve? Profe, Sí, podríamos decir como que, o sea, viendo la imagen en sí, los niños que tienen eso puesto en la cabeza y la profesora, todo es una imagen en blanco y negro, y cuando la niña ve por la ventana, se ve con colores, y eso ujú, se podría interpretar como que ve más allá, por así decirlo, y detrás de esa ventana estaría como otro mundo, otra puerta que le abriría a, por así decirlo, nuevo conocimiento. ¿Podría ser? sí, claro que sí, claro que sí. Se trata tal vez también de los diferentes intereses, ¿no? Que por ahí ella tenga interés en descubrir un poco más allá de lo que les están enseñando y que igualmente es ilógico, ¿no? Pensar esa imagen, porque por más que un profesor quiera enseñar a todos por igual lo mismo, ya hemos aprendido que cada uno inconscientemente sí o sí va a asociar lo que aprende a lo que cada uno es y a lo que cada uno sabe y siente, digamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá Laura dice, quizás esta idea es instalar el valor de la oportunidad. Sí, muy, muy pertinente, ¿no? Este análisis. Bueno, vamos a mirar un poquito, seguimos, eh, seguimos recuperando. Decimos, fíjense, ustedes lo trajeron, dice, bueno, acá hay algo, aprendizaje, experiencia, inteligencia, desarrollo. Es decir, hay algo que nosotros, desde la psicología educacional,
vamos a tener que trabajar mucho para armar esta cuestión. Y ahora quiero que mirando acá, mirando la palabra desarrollo, quiero que un poquito puedan hacer en este sentido una relación de la palabra desarrollo con lo que se ve en esta imagen. ¿Dirían algo? Se refiere a la fuerza que ejerce el educare sobre la niña sin proporcionar la otra parte, sin dejar que la otra parte se proporcione, que sería la educere. Bueno, ¿y cómo ubicarías desarrollo? A ver si me ayudas a comprenderlo un poco más. Mira, David dice desarrollo como un proceso, es una pregunta, ¿no? Dice, en la imagen podemos ver que la curiosidad se despierta en la niña. ¿Sí? Y a ver, David, ¿habría algo más para cerrar en lo que estás diciendo? Dice, hay una niña despierta, hay una niña curiosa. Profe, yo pienso que en realidad el desarrollo, si el desarrollo como evolución y crecimiento está haciendo en este caso, no están cortando eso a la chica porque le están imponiendo ciertas, la están reprogramando, ¿sí? Entonces el concepto de desarrollo, yo lo entiendo como sinónimo, o bueno, algo parecido a la evolución, al crecimiento, al proceso. En este caso no se está dando. Muy bien, muy bien. Buen aporte, buen aporte. Bueno, miramos un poquito más, ¿sí? Decimos que la institución educativa es un territorio de cultura, una creación histórica, que tiene su propia cultura institucional, que se presenta bajo una determinada organización, que requiere de disposiciones, que construye disposiciones, y que es un dispositivo que produce subjetividad. Pensamos que organismo y complejidad tienen que ser puestos en relación. Dice, si pensamos organismos y complejidad, sensibilidad en los seres humanos, cómo esto se va dando, cuál es el papel de la educación y cómo realiza su influencia. Para eso volvimos a la idea de código. Y empezamos un poco a acercarnos, a tratar de comprender algunas ideas de autor que en psicología las vamos a ir desarrollando. Pero fundamentalmente, dice acá, en el ser biológico, en la condición biológica, hay una línea natural de desarrollo. Pero al pensar al ser social, hay una línea social y cultural del desarrollo. Y esto es algo que nosotros decimos
que al comprender la educabilidad, lo que nos vamos a preguntar constantemente es de qué manera se despliega la educabilidad. Si entendemos que el desarrollo es un fenómeno subjetivo, es un fenómeno del sujeto, es una condición del ser humano. ¿Por qué es una condición del ser humano? Bueno, porque tiene la posibilidad de ser desarrollado. Esto, si bien lo hemos trabajado en las primeras clases, ahora lo tenemos que retomar para comprender esto. Si los seres humanos nacemos como seres muy vulnerables y profundamente incompletos. Fíjense, después de los 9 meses de gestación, decimos que gestación que se ha dado de forma intrauterina, cuando el bebé nace, le van a pasar 2 cosas. Uno, va a crecer. ¿Por qué los seres humanos nacemos? Porque no tenemos lugar más para crecer adentro de un útero. No podría el cuerpo humano alojar más tamaño del nuevo ser humano, ¿sí? El útero es una capacidad, tiene una capacidad finita. Llega un momento que no se puede estirar más, ¿sí? No habría cuerpo que aguante, decimos sencillamente. Por ende, el bebé va a nacer. Y fuera del útero lo que va a hacer primero es crecer. Después decimos que acompaña ese proceso de crecimiento el de desarrollo. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es que no nos confundamos el concepto de crecimiento con el concepto de desarrollo. El concepto de crecimiento es un concepto finito. Llega un momento que tiene un límite. Dice, crecí, hasta más o menos, consideramos, hasta los 18 años. Hasta los 18 años tenemos la oportunidad de ser más altos, ¿sí? Hasta los 18 años tenemos la oportunidad de tener brazos más largos, piernas más largas, o no. Hasta los 18 años el crecimiento llega. Y es de naturaleza física. ¿Sí? Mientras que el desarrollo no es de condición física, sino que es de otra complejidad. Es emocional, es psíquica, acompañado de lo físico. ¿Sí? Pero tiene otra condición. ¿Mm? ¿No tiene que ver con las capacidades de cada uno, profe? Te voy a decir que depende cómo interpreto eso que tiene que ver. Que se va a expresar como capacidades, sí, pero tiene que ver con el concepto de educabilidad. A ver si lo dije para que se pueda comprender. ¿Mm? Por eso cuando ustedes dijeron hoy, bueno, trabajar un concepto como el de desarrollo, hace falta que hablemos de otras cosas. Hace falta que hablemos de educabilidad, hace falta que hablemos de experiencia, hace falta que hablemos de crecimiento y también hace falta que hablemos de maduración. Ustedes van viendo que a medida que vamos trabajando, vamos encontrando más palabras que se van poniendo en juego y que se van encontrando. ¿Sí? Por eso decimos que es fundamental que la psicología educacional nos haga entender por qué parte del desarrollo y parte del crecimiento se van a dar en el ser humano cuando el ser humano está en una institución educativa. Hay algo importante
a comprender que en la institución educativa se desarrollan y se ejercen un montón de actividades, un montón de acciones que podrían, tal como muy bien ustedes lo fueron indicando recién, podrían promover o podrían obstaculizar. Acá decimos, en la imagen están obstaculizando la creatividad, pero podría hacerse lo inverso. Se podría promover, se podría alimentar. Y esa creatividad, ¿con qué tendrá que ver? ¿Con la idea de crecimiento o con la idea de desarrollo? A ver qué les parece. Con el desarrollo. Muy bien. Y aparte porque es ilimitado, no tiene un límite, como el crecimiento. Muy bien, muy bien. Fantástico. ¿Sí? Es decir, que la creatividad, escuchen ahora cómo suenan las palabras, es algo que se puede desarrollar. ¿Es propia de la naturaleza humana? Sí. Un perro no es creativo. No quiero establecer esta cuestión, pero bueno, hace falta que nosotros podamos comprender la justeza conceptual. ¿Sí? Un perro no puede desplegar la creatividad, el ser humano sí. Ahora, ¿cuándo el ser humano despliega la creatividad? Bueno, cuando el contexto lo favorece. Porque si el contexto es amenazante, como de esta niña, Profe, puede ser cuando el contexto lo favorece o a veces también cuando el contexto lo obliga, ¿no? Como por ejemplo, no sé, se me vino ahora en la cuarentena, que tuvimos que salir muchísimas personas, en especial los profesores, a aprender cosas de tecnología que creo que nunca se hubieran imaginado o se hubieran interesado en aprender, y el contexto obligó a que aprendan eso. Sí, pero sabés que está muy bien el ejemplo que trajiste. Está muy bien el ejemplo. Ahora quiero que lo podamos pensar que se produce porque hubo algo previo. Y lo previo fue porque estuvo alimentada esa posibilidad de creación. Te quiero poner, a ver si lo puedo expresar de manera adecuada. Cuando los niveles de sufrimiento que tiene un ser humano son extremos, no aparece la creatividad. ¿Por qué se pueden desplegar? Bueno, porque ha estado construida previamente y porque hay determinadas circunstancias que acompañan a esto. Pero tiene que ver fuertemente con que es tolerable el sufrimiento. Si el sufrimiento no se tolerara, no aparece la creatividad. Es un componente de orden psíquico. ¿Sí? Si aparece la autodefensa, aparece otra forma de protección. No quiero que, quiero que interpreten muy bien, quiero explicar muy bien, ¿sí? Para no ir a entender que una situación como esta, quiero explicártelo muy bien, Débora, para una buena comprensión. Que si nosotros desplegamos situaciones como esta, la creatividad va a aparecer. ¿Se entiende? Se entendió. ¿Se entendió? ¿Sí? Porque si no podríamos decir, bueno, mirá, ponelo a los niños en situación de sufrimiento para que se hagan creativos. No, para nada. Bueno,
Bueno, en ese sentido digo, si analizamos la situación que tenemos hoy acá, cuando decimos los docentes tuvieron que salir a resolver, sí, pudieron resolverlo. ¿Por qué? Porque había herramientas, porque esta es una práctica ligada a la creatividad. ¿Sí? Las personas que no pudieron vincularse con la creatividad se fueron de la docencia. Sí tenemos profes que la reniegan, pero se mantienen. Porque uno dice, ¿por qué es un renegado? Y bueno, porque algo lo alimenta. Si no lo alimentara, este renegado, viste, como yo digo a veces cuando me enojo, no estaría jodiendo acá, viste. Estaría, ya se hubiera ido y miraría la escuela de la vereda de enfrente y diría, están todos locos, esos que creen ahí que algo se puede cambiar. Y si dentro del sistema educativo tenemos locos lindos también, ¿no? Bueno, para entender esta cuestión, pero digo, nosotros podemos favorecer u obstaculizar la idea del desarrollo. Ahora, todos los seres humanos somos potencialmente desarrollables. Potencialmente desarrollables. ¿Sí? Si miramos un poquitito más, decimos que en la institución educativa requiere de disposiciones y construye disposiciones. Pero se produce ahí siempre en el sujeto. Ustedes en el trabajo, al resolver el trabajo práctico, estuvieron tratando de comprender esto, que la institución educativa siempre va a afectar al sujeto y lo va a afectar en su desarrollo. Y uno diría, ¿lo afecta para bien? ¿Sí? Es un modo de afectar, de producir afecto. Pero también lo puede afectar para mal. Si nosotros pensamos en la experiencia escolar de Marcelo, diríamos ahí hay un juego que hace la institución educativa. Jugó de una determinada manera. Jugó como la ballena que se lo va a comer, ¿sí? Y que en términos de comer le va a quitar la posibilidad de nutrirse por sí mismo. O como jugó en la institución de Albert Camus, lo que hizo fue promover, favorecer, posibilitar, miren las expresiones que van apareciendo a eso que es el desarrollo. ¿Sí? Entonces, hay una relación fundamental en el concepto de educabilidad y el concepto de desarrollo. Hay una relación a fundamentar entre el concepto de educabilidad y el concepto de aprendizaje. Hay una relación fundamental entre el concepto de educabilidad y el de crecimiento. Pero muy bien lo que pudieron identificar recién como diferencia, que el crecimiento tiene fecha de vencimiento, mientras que el desarrollo no. ¿Y por qué es fundamental esto? Bueno, porque yo no podría esperar que se desarrolle lo que no tiene una base de crecimiento. A ver, voy a ir con ejemplos sencillos para entenderlo. Si un niño o una niña no se ha desarrollado mínimamente, con 3 años no ha completado su proceso de desarrollo, 3 años más después de haber salido del útero, del cuerpo de la mamá, yo ahí no voy a pretender
que logre un desarrollo de pensamiento lógico formal, que es aquel modo de pensamiento que pueden tener los adultos. ¿Sí? Entonces, ¿se necesitan crecimiento, desarrollo? Sí. Y necesitan de un tercer analizador, de un tercer componente que es la maduración. A medida que vamos desarrollando, vamos madurando, y a medida que vamos madurando nos vamos desarrollando. Y vamos posibilitando determinadas acciones desde el educare. ¿Vieron que así como entendemos complejidad y tratamos de entenderla en didáctica, también la tenemos que entender acá, que es en psicología? ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos organismos complejos. Somos organismos complejos que desarrollan experiencias sensibles. Y esta idea de experiencia sensible, decimos que tiene que ver con la naturaleza del ser humano, que es un ser complejo, que tiene un campo emocional, que en ese campo emocional también se acompaña de su condición psíquica, de su condición cognitiva, ¿sí? Y que todas esas cuestiones son posibles de ser desarrolladas. Ahora, ¿cuándo son posibles de ser desarrolladas? Cuando entiendo que entre maduración, crecimiento y desarrollo se produce una relación de complejidad. Y un poco esta cuestión dice, ¿dónde está? Y está escrita en la genética del ser humano, algo que yo no puedo modificar. Yo no puedo modificar el código genético, ¿sí? Lo que puedo es generar condiciones que favorezcan ese desarrollo genéticamente escrito. ¿Podemos aprender a leer y escribir? Sí, pero no cuando tenemos 1 año, sino cuando tenemos 6, 7, 8. ¿Lo podemos desarrollar siempre? Claro que sí. Leemos y escribimos convencionalmente, ¿se acuerdan? Estos ejemplos los usamos al principio para abrir el campo de conocimiento, pero resulta que después podemos aprender distintos lenguajes. Lenguajes de señas, lenguaje matemático, lenguaje artístico, y eso hasta el día en que nos morimos. Miren el ejemplo que vimos en Lita, la gitana. No diría, ¿tuvo las mejores condiciones? No, no las tuvo en su inicio. Pero cuando las tuvo, voló, desplegó las alas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es el papel que juega la educación, cuál es el papel de la educación formal, la que se realiza en el interior de la institución educativa, decimos que juega un papel fundamental. ¿Qué hace la institución educativa? Y la institución educativa se convierte en un escenario que debería favorecer el desarrollo. Y fíjense que se los digo, en un escenario que debería favorecer el desarrollo. ¿Sí? ¿Y qué debería contemplar? Contemplar el crecimiento. Ese se contempla. Siempre cuento una cosa que me parece que puede ayudarnos a entender más esto. Una actriz que ya murió, Liz Taylor, que era una mujer bellísima, preciosa, capaz que ustedes la conocen, algo sabían de ella, ¿sí? Era físicamente muy pequeñita
y le gustaba ser actriz y era tan bella que para su cara en la pantalla del cine era como un escenario favorable. Pero resulta que era petiza y su mamá muy ambiciosa la quería más alta para que fuera diera con la medida, digamos, y la estiraba. ¿Sí? La llevaba a un montón de tratamientos para estirarla. Bueno, cuando fue más grande, cuando estuvo vieja, terminó siendo paralítica. ¿Por qué? Porque, bueno, esa era una cuestión del crecimiento. ¿Sí? Uno crece hasta donde la genética dice, crecerás tanto como tus padres. Está escrito genéticamente, crecerás tanto como tus abuelos, si uno trae en el código esta cuestión. Pero bueno, allí se quiso intervenir sobre la idea de crecimiento y se la afectó físicamente y se la dañó, pero fue una extraordinaria actriz. Su condición del desarrollo de los dones actorales sobrepasó eso de que era petiza. Bueno, yo busco ejemplos como esto que a ustedes les permita comprender estas cuestiones y comprender por qué nos estamos formando para trabajar en la escuela. ¿Sí? Muy bien. ¿Pueden anotar esto? Por favor, tienen un lápiz a mano, un papel, y completen ustedes estas ideas. La escuela es como una montaña rusa, como un mate, como un colectivo, como un punto suspensivo. Bueno, se va a terminar esta parte de la clase, ¿sí? Y nos vamos a tomar unos minutitos. Según mi reloj, dice que son las 21:43. Nos vamos a tomar 10 minutos y ustedes van a desplegar de alguna manera qué sería que la escuela es una montaña rusa, qué sería que es un mate, un colectivo, o qué otra cosa podría ser. ¿Sí? Bueno, a las 22 horas me conecto otra vez. ¿Sí? Y vemos qué pasó con estas consignas. A ver qué hicieron con eso. Muy bien. Nos encontramos enseguida.